Vamos a abrir nuestras Biblias rápidamente en la primera epístola a los tesalonicenses. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Aquí está hablando el apóstol Pablo y le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, y miren cómo le está hablando. Si ponemos atención en la lectura, vamos a darnos cuenta cómo era el carácter, la personalidad del apóstol Pablo. Qué bonito carácter. Y esto es lo que yo quiero que aprendamos, que miremos cómo era, quién era realmente. La mayoría conocemos a ese hombre agresivo, ¿no es verdad? Ese hombre cruel que andaba detrás de los cristianos matándolos, que andaba pidiendo permiso para sacar a los cristianos de sus casas, para poder entregarlos y ser castigados hasta con pena de muerte. Todos nos acordamos de ese apóstol Pablo que estaba consintiendo que mataran a Esteban apedreado enfrente de él mismo, estaba consintiendo esa muerte. Pero hay mucho más del apóstol Pablo que tú y yo debemos ver y aprender. Volvemos a leer el versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Yo me pregunto, ¿cuántos somos capaces de hacer estas palabras? También estando con vosotros os predecíamos, fíjense, otra cosa importante, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como os ha acontecido y como sabéis. O sea, no les contamos cuentos, ¿verdad? Se los advertimos, sucedió y lo estamos viendo ahora. Dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Es decir, estaba inquieto el apóstol Pablo por la iglesia de Tesalónica. Quería ver cómo iban, esa preocupación. Yo cuando leo estos relatos no puedo evitar recordarme de mi esposo. Esos viajes que ustedes saben que hacía constantemente a América Latina. Lo hacía con un propósito, porque iba a pastorear a aquellos obreros que estaba levantando para la obra misionera, aquellos misioneros, y él tenía deseos de seguirles equipando, de ver cómo iban creciendo. Y yo lo veo tan vívido, porque es una experiencia que nosotros vivimos muy de cerca. Y aquí vemos al apóstol Pablo, dice, por lo cual ya no pudiendo soportar más, es decir, estaba intranquilo. ¿Ustedes se imaginan cómo estaba el apóstol? Envié para informarme de vuestra fe, no sea, aquí lamentablemente esto es una realidad que vemos muchas veces, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Lamentablemente no podemos evitar eso. Yo, por ejemplo, estaba compartiendo cómo ando llamando. No crean que ando llamando porque ando fiscalizando, No, es que me identifico con el apóstol Pablo porque me interesan, porque me importan y porque voy a dar cuenta a Dios de cada uno de ustedes. Y por eso les llamo, pero, como comentaba hace un momento, he aprendido a no rogar, porque el evangelio no se puede malbaratar. Por eso dice la palabra de Dios que no le demos las perlas a los cerdos. Y lo digo con todo respeto y con todo temor y con todo cariño. Busco, llamo, pero rogar no, porque el evangelio no se va a malbaratar. Dice aquí, me temo que el tentador haya tentado a algunos. Y yo me doy cuenta que lamentablemente eso hasta el día de hoy sigue vigente. Muchos no vienen porque el tentador les ha tentado y les ha hecho desviarse. No porque Dios no cuide de ellos, porque hemos visto, por cuanto has puesto tu amor en mí, ¿verdad? Yo te guardaré. Apliquemos la palabra de Dios. Dios es fiel. Incluso el versículo 15 me encanta y les sugiero, amados, no sean de las personas que leen este salmo como si fuese una varita mágica. No es un fetiche, no. Es palabra de Dios que se va a aplicar solo cuando tú entiendes y haces tuyo el señorío de Cristo, cuando tú te rindes a Él. Amén. No es porque, lo abro. Muchos han oído que muchos abren el Salmo 91 y lo tienen ahí. Puede estar ahí abierto y tú puedes estar viviendo en la carne porque no conoces al pastor del Salmo. Esa es la gran diferencia, amados. El versículo 15 del Salmo 91 a mí me encanta. Lean lo que dice, no les va a gustar a muchos.
pero a mí me encanta, porque siento que Dios nos baja de la nube. Muchas veces creemos, ay, yo lo voy a recitar. Tú lo puedes recitar. ¿Ustedes qué creen? Que ahora que fue el temblor ahí en Colombia, que hay tantos cristianos y que conocen este salmo, ¿ustedes creen que la casa de más de alguno no cayó? ¿Ustedes qué creen? Pero esos cristianos, si realmente conocieron la palabra de Dios como debe de ser, que no es una varita mágica, que no es un fetiche, a ellos no les importa que la casa les haya caído encima, porque ellos saben en quién tenían puesta su mirada y de qué casa y de qué habitación están hablando, de una habitación eterna. Lo de aquí todo va a perecer, hermanos, todo lo vamos a perder, ¿eh? Si vamos a perder la vida, ¿qué no vamos a perder? Miren lo que dice el Salmo 91:15, ¿ya lo tienen? A los que les gusta abrir su Biblia en el Salmo 91, les recomiendo que se aprendan esta parte también, que dice, me invocará y yo le responderé. ¿Y qué dice? Con él estaré, ¿dónde? Cuando todo vaya en bonanza, ¿no? Con él estaré, ¿en dónde? En la angustia. No te está diciendo que no va a haber angustia. Va a haber angustia, pero no vas a estar solo. Esa es la diferencia y es lo que tenemos que centrarnos. Mientras Dios esté conmigo, no me importa nada. Amén. Acabamos de pasar un terremoto, amados, y estamos viendo la situación que cada día va a peor. Ustedes están viendo las noticias, de verdad que yo he tenido que parar de verlas. Esa invasión, la pobre ciudadanía de Ceuta, cómo están, que no quieren salir, ya se están emigrando a otros lugares de España. Y eso tiene un cometido, tienen una razón de ser. Y va a ponerse, no es que les quiera asustar, como el apóstol Pablo, van a venir tribulaciones, ya las tenemos aquí, después nos digan que no les avisé. Pero hay que decir las cosas como son, amados. Versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Noten esas palabritas que no nos gustan. Pablo está reconociendo que estaba en medio de tribulación y estamos hablando del apóstol Pablo. ¿Qué nos esperamos nosotros, amados? Díganme, ¿vamos a estar exentos de tribulación? No, jamás. Vamos a pasarla también. Dice en el versículo 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Fíjense, vivimos si vosotros, es decir, yo tengo vida, aunque esté en tribulación, estoy feliz, si ustedes están firmes en la fe. ¿Están viendo el amor del apóstol Pablo? No solamente era ese sanguinario, era ese hombre que conoció a Jesucristo, lo vio tan de cerca cuando le habló y cayó y quedó ciego, que entendió que Jesucristo realmente había resucitado. Y por eso tenía esas agallas de hablar, esa pasión, quería que todo se convirtiera. Quiero poner aquí algunas imágenes para que vayan viendo la clase de trabajo que hizo el apóstol Pablo. Ustedes saben que el apóstol Pablo fue el que recorrió una cantidad de kilómetros y el que esparció el evangelio muchísimo más que muchos de los discípulos. Cuando él estaba yendo a Tesalónica, él se encontraba en la ciudad de Filipo. Allí es donde había una muchachita que tenía un espíritu pitonizo, ¿se acuerdan? Que le daba ganancia a los que la tenían esclavizada. Y cuando Pablo se la encontró con Silas, reprendieron al espíritu maligno, y cuando salió de la muchacha, esta ya era libre. Pero ¿qué pasó con los dueños de la chica? Se enfadaron, ya acabó con el negocio, nos arruinó, nos llevó a la quiebra. ¿Y qué hicieron? Dice que empezaron a alborotar a la ciudad de tal manera que arremetieron contra el pobre Pablo y contra Silas, y es cuando los mandaron a la cárcel. En Filipos, por eso es que Filipenses 4:13, ¿qué dice? Amén. ¿Y Filipenses 4:4 qué dice? Es que nos tenemos que quedar con los versículos, amados. ¿Cómo voy a creer que ese versículo no nos lo sabemos, amados? Con razón, muchos andan con cara de limón agrio, porque no se regocijan, andan tristes, andan amargados. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor. ¿Cómo puede un hombre escribir que te regocijes cuando está en la cárcel? Y no solo eso, cuando esta turba lo agarró y lo metieron a la cárcel, dice que ordenaron que con vara los golpearan, tanto a él como a Silas.
¿Cómo puede una persona, después de que lo humillan, lo ultrajan, lo golpean y lo meten, dice que a lo fondo de la prisión, escribir: regocijaos, amados, regocijaos en el Señor? Es decir, no se gocen, sino un gozo doble. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza y promesas en Cristo que son suficientes para que nos podamos gozar. Por eso también en Filipenses 4:13 decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es allí donde Pablo y Silas dice que cantaron himnos. ¿Y qué pasó? Se abrieron las puertas de la prisión. Cuando tú te regocijas, cuando tú pones tu confianza en Cristo, tus prisiones espirituales se vienen abajo. Dice que los grilletes estaban en los cepos, los grilletes se rompieron y quedaron libres. Incluso el carcelero se iba a suicidar, porque si ellos escapaban, de todas maneras lo iban a matar. Cuando Pablo miró eso, le dijo: hey, tranquilo, no, si estamos aquí todos, no te preocupes, aquí estamos, no nos ha ido nadie. Cuando el carcelero vio todo eso, lo llevó a su casa a vendarle las heridas. Y cuando le predicó el evangelio, inmediatamente se bautizó. ¿Se dan cuenta por qué? Para bautizarte solo necesitas conocer y entender el mensaje de salvación, rendirte a Cristo y puedes ser bautizado. A mí me encanta, aprendamos de Pablo, amados. Miren, cuando sale ya de Filipos, de esta cárcel, porque claro, cuando ven que están ahí, empiezan a cuestionarlos y se dan cuenta que eran romanos y dicen: uy, la que se nos va a liar. Y les pegamos, cosa que estaba prohibido porque eran ciudadanos romanos. Ahora nos las van a liar, y para que no cayera un marrón sobre ellos, dijeron: ¿saben qué? Váyanse, ya están libres. Y dice Pablo, que también tenía su carácter: ahora nos vamos a ir, nos pegaron, nos humillaron y ahora nos vamos a ir. No, ahora que me enjuicien. Y ellos estaban sudando porque dijeron: no, nos las va a liar. No, vete. De Filipos salió para irse a Tesalónica. Todo eso se los cuento para que se vayan dando cuenta de todo lo que hacía este varón, porque estaba lleno del Espíritu Santo y se movía por el Espíritu de Dios. Cómo no desaprovechaba ni una sola oportunidad. Cuando él llegó a Tesalónica, solo estuvo 3 semanas. Y yo a veces digo: ay, Señor, yo cuando leía esto digo: Dios mío, siento que no estamos haciendo nada. Yo siento que no estoy haciendo nada. 3 semanas, 3 sábados, 3 días de reposo, se fue a la sinagoga y predicó. ¿Y qué sucedió ahí? Dice que muchos judíos se convirtieron, bueno, dice algunos, pero se convirtieron muchos griegos y mujeres nobles, es decir, ricas, de buena posición, no pocas. O sea que tuvo una buena cosecha espiritual en 3 sábados. Es decir, aquí Pablo llegaba friendo y comiendo, no perdía el tiempo. Y eso es lo que nos falta hoy en día, amados. Muchas veces estamos: ay, ¿le digo o no le digo? ¿Le hablo del evangelio o no le hablo? Y si se molesta, y si me dice que soy muy fanática, va a decir que soy muy recalcitrante. ¿Para qué le voy a hablar? ¿No nos pasa eso, amados? Perdemos el tiempo. Y miren, Pablo, 3 sábados y la gran cosecha que tuvo. Incluso nos dice que estos hermanos que se convirtieron ahí en Tesalónica, que no la tenían fácil, porque tenían un combo perfecto de idolatría. Tenían la religión oficial de los romanos, que era considerar al César como un dios. Y aquel que dijera que Jesús era Señor, por eso los andaban buscando para matarlos. Porque decían: te estás volteando contra el César. Aparte, tenían un montón de dioses griegos. ¿Ustedes se imaginan cómo estaba esa ciudad? Pero dice que los cristianos de Tesalónica dejaron, cuando se convirtieron, cuando oyeron el mensaje de salvación, dejaron todos esos dioses y se volvieron a Cristo. Eso es lo que tenemos que predicar. Incluso, no solamente hicieron eso, porque ellos, Pablo, si ustedes leen más a conciencia toda la epístola, dice: yo sé que ustedes están sufriendo de los de su nación, es decir, por los griegos, igual que nosotros allá en Judea. Es decir, así como nos están persiguiendo los judíos, así los están persiguiendo a ustedes, pero no han claudicado, se han mantenido firmes. Qué tremendo, ¿no? Cómo se convirtió esa iglesia, y estaban firmes, no estaban a medias, sino que se entregaron totalmente para dejar sus deidades y mantenerse firmes, y tenían una gran oposición. El apóstol, cuando salió de Filipos para llegar a Tesalónica, se recorrió más o menos entre 130 y 150 kilómetros. No es una gran distancia, si ustedes lo ven, está lejos, pero no es mucho. Pero una vez que llegaron ahí a Tesalónica,
y se empezaron a convertir, empezaron otra vez las revueltas. Empezaron los judíos y los griegos. Oye, mira, ya nos está infestando, ya llegaron hasta aquí. Incluso al pobre Jasón, que les estaba dando hospedaje a Pablo y a Silas y a Timoteo, porque ya llevaban a Timoteo con él, a él lo mandaron a la cárcel, porque no encontraron a Pablo. ¿Y saben cómo salió Jasón? Dice que porque pagó su fianza. ¿Cómo nos sorprende la palabra de Dios? ¿Lo sabían ustedes? Hay que leer la palabra. Hay que leerla, hay muchas cosas ahí, como Jasón, a él sí lo pillaron, pues pagó su fianza y quedó libre, pero mientras Pablo, Silas y Timoteo escaparon, pero dejaron una buena siembra allí, dejaron una buena iglesia, y después de ahí tuvieron que escapar, tuvieron que huir, y se fueron a Berea. Por eso dice Romanos 8:28, y me encanta que veamos esto: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Miren, dos cosas que quiero señalar. La primera, cuando Pablo se encontraba ahí en Filipos, él quería bajar a Asia, pero ¿saben por qué no lo hizo? El Señor les estorbó para que fueran. Qué tremendo, ¿eh? Dice, el Señor nos estorbó para que fuésemos. Y después tuvo un sueño Pablo. Soñó a un hombre de Macedonia que decía, ven a ayudarnos y predícanos el evangelio. Pablo dijo, ya está, esto es de Dios. Es el Espíritu hablándonos, vámonos, en lugar de ir a Asia, vámonos a Grecia. ¿Se dan cuenta qué importante es poder estar sometidos al Señor? Porque cuando tú estás en comunión con Él, leyendo la palabra, orando, adorándole, manteniéndote, buscando estar en santidad, no hay manera de que tú no puedas escuchar la voz del Espíritu Santo, amados. Pero cuando estás con un pie en el mundo y un pie en las cosas del Señor, se oye la onda distorsionada. No estás en sintonía, y ahí es cuando tú dudas, ¿será voluntad de Dios o no será voluntad de Dios? Miren, Pablo primero sintió y dijo, el Señor nos está estorbando. Después el Señor se lo confirma con un sueño, un hombre hablándole, ven, ayúdanos, predícanos. Por eso se fue, y miren la confirmación, la gran cosecha que Dios le dio. Una iglesia tremenda, dice que eran pequeñas iglesias, pero se le llama la iglesia de Tesalónica, pero eran entregados, estaban volcados al Señor, no a Pablo. Y para huir, después Pablo tuvo que irse de Tesalónica a Berea. ¿Se acuerdan quiénes estaban en Berea? ¿Quiénes eran los cristianos de Berea? ¿Cómo eran? Eran más nobles, recibieron la palabra de Dios porque eran más nobles. ¿Qué más? Dice que cuando oían la palabra de Dios iban a buscar, a ver si no nos está dorando la píldora, a ver si es cierto esto. Dice que confirmaban que las escrituras dijeran eso. Esos eran los de Berea. Por eso digo, Romanos 8:28, todo ayuda para bien a los que amamos a Dios. Pero miren, Pablo era dócil, era obediente a la voz del Espíritu Santo. Ya no podemos estar aquí, Señor, esa es la señal, vámonos a Berea. Y tuvo que caminar 2 días para llegar. ¿Cuántas veces estamos dispuestos? Y más ahora con el calor, vamos, ni una cuadra queremos caminar para venir a la iglesia, o para ir a evangelizar, o para venir al ensayo. No, los chicos de la alabanza son muy fieles, con calor y todo, aquí están, gracias a Dios. Nosotros debemos imitar, amados, ese celo, esa pasión. Miren, Pablo, todo lo que se había echado de viaje, había estado en la cárcel, había estado golpeado, tenía que estar huyendo de un lado para otro y todavía echarse 2 días de camino a pie. Ustedes se imaginan, y no son las calzadas como las que tenemos ahora, pero no le importó. Y dice que ahí en Berea se levantó una gran iglesia. Esta iglesia de Tesalónica fue grande, fue fiel, porque ellos, los de Tesalónica, también contagiaron con su fe, con su ejemplo, a los que estaban en Macedonia y en Acaya. Es decir, no eran como el mar muerto, que recibían el agua y se la quedaban. Ya conocimos al Señor, ya somos salvos y ya estamos felices. No, ellos empezaron lo que miraban en Pablo para acabar pronto. Miraban el ejemplo de Pablo y ellos hicieron lo mismo. Y el evangelio se extendió hasta Acaya y Macedonia. Y Pablo se los reconoce y los felicita. Por eso les dice, yo sé que han dejado los dioses paganos, sé que han sido fuertes, sé que han tenido persecuciones, pero hay cosas también que tengo que reconocer aparte de esas 2 cosas. 3 cosas que yo quiero que ustedes imiten. Dice, reconocemos la obra de vuestra fe. Y cuando dice la obra de vuestra fe, me viene a la mente que Santiago nos dice que la fe sin obras es que muerta. Por eso cuando tú dices que crees en Cristo,
Se debe de ver con tus obras, el cambio de vida, cómo vives ahora, sirves al Señor, no lo sirves, hay que andar tirando de ti o lo haces libre y espontáneamente. Miren a Pablo, nadie lo andaba arreando. A Timoteo, que era un jovencito, él mismo quiso ir con Pablo, nadie lo estaba empujando. Eso es lo que está haciendo falta hoy día, amados. Nos quejamos que estamos siendo invadidos por personas de otros países, con otras religiones, que están cada día avanzando más, pero no nos levantamos y necesitamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para hacerles frente. Pablo necesitó 3 sábados. ¿Cuántos días necesitas tú para hablarle al primero que se te cruce enfrente y decirle, Cristo vive, Cristo viene y Cristo murió por tus pecados? 3 palabras y con eso ya diste el Evangelio. ¿Nos atrevemos? Cuando eso es carne de tu carne, amado, te va a salir solito. Vas a andarlo fluyendo, lo vas a andar expirando por tus poros. Pidámosle a Dios, Señor, yo quiero imitar esa obra de la fe de estos hombres de Tesalónica. El trabajo de vuestro amor, todo lo hacían por amor a Cristo, amados. Aquí no era por ganancias, no, ni para quedar bien con los hombres tampoco, era por amor. Y también su constancia en la esperanza. ¿Cuál era la esperanza de los tesalonicenses y la de Pablo? Que Cristo venía pronto y que nosotros reinaríamos con Él. Por eso decía Pablo, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces, ¿qué nos impide? ¿Qué nos impide florecer por el Evangelio? Dice que aparte de que dejaron la idolatría, Pablo les reconoce una cosa y eso me encanta. Porque si ustedes se dan cuenta, ahí abajo dice, conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Fíjense lo que es no escudriñar. Si tú lo lees así, a primeras piensas que Pablo está felicitando a los hermanos por haber elegido a Cristo. ¿No lo pueden interpretar así? Pero no. Ahí por eso les puse la raíz griega, ecloge, como de escoge, que tiene mucha similitud. Escoge. Es decir, habéis sido escogidos por Dios. ¿Se acuerdan de lo que enseñé en Efesios? Que fuimos apartados desde antes de la fundación del mundo. Pero Pablo, ¿por qué lo resalta aquí? Porque sus obras están dando testimonio de que realmente son de los escogidos. Es lo que tú y yo tenemos que hacer, amados. No basta con decir, soy cristiano, conozco a Cristo, leo la Biblia, oro. ¿El enemigo no citó la palabra de Dios? ¿La conoce o no la conoce? ¿Y eso le hace salvo? ¿Qué necesitamos para ser salvos, amados? Rendir nuestra vida a Cristo, reconocer que somos pecadores, aceptar su señorío y reconocer que solo por su sangre podemos ser limpios de todo pecado. Amén. Yo quiero aquí hablarles de una cosa que le he titulado el ministerio ejemplar. Pablo definitivamente, con todo lo que les he dicho, podemos decir que tenía un ministerio ejemplar, ¿sí o no? Todos lo podemos decir. Miren, dice, así hablamos. Miren cómo está dándoles como su carta de presentación. Así hablamos. Es decir, está hablando con autoridad, dice, pero no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. Amados, no olviden que Dios va a probar tu corazón y Él va a ver si lo que tú estás haciendo lo estás haciendo realmente para agradar a Dios o para agradar a los hombres. Y si tú estás haciéndolo para agradar a Dios, vas a tener tu recompensa. Si no, olvídate, solo con el aplauso de la gente te puedes conformar. Por eso hay que hacer las cosas para agradar a Dios y no a los hombres. Dice, nunca usamos de palabras lisonjeras ni encubrimos avaricia. 2 cosas, amados, que lamentablemente en las iglesias se están colando y mucho. No saben, no tienen idea lo difícil que es decir las cosas por su nombre a una persona, por mucho amor que tú le tengas. Yo me veo muy confrontada con eso. Hay veces que tengo que llamar la atención en amor, porque no están actuando bien y lo tengo que hacer, porque es más fácil lisonjear. Ay, sí, no te preocupes, no pasa nada. Estoy quedando bien con los hombres, pero Dios me va a pedir cuenta a mí. Y eso, amados, va para todos, no solamente para los líderes, porque todos tenemos que decir la verdad en amor, dicen las Escrituras. Amén. No podemos estar lisonjeando, eso es de la carne. Y dice, no encubrimos ni lisonjas, ni tampoco avaricia. Hoy día mucha gente hace las cosas y el servicio de Dios por avaricia, por codicia, por servirse a sí mismos, a su carne y no servir a Dios. Ese ejemplo, amados, no lo sigáis. Amén.
Lo está diciendo Pablo, y lo está diciendo, está incluyendo a Timoteo y a Silas. Y esto es lo que me llama la atención, porque por lógica, si así eran los que los enseñaron, ¿cómo iban a ser los de Tesalónica? Iban a imitar a Pablo. Por eso Pablo decía, imitadme a mí, así como yo imito ¿a quién? A Cristo. Cristo no andaba buscando lo suyo propio, es más, se despojó de su gloria y se hizo hombre. Nos dio el ejemplo, vino a servir. Ahí tenemos el ejemplo ahora de Pablo imitando a su maestro. Y vemos el ejemplo de la iglesia de Tesalónica imitando a Pablo. ¿Nosotros vamos a imitar a Cristo, amados? Amén, amén. En todo el sentido de la palabra dice, fuimos tiernos. Fíjense qué bonito. Aquí ese Pablo bravucón, asesino, desapareció. No cabe duda que el Espíritu Santo transforma a los hombres. ¿Cómo puede ser posible que un hombre que transpiraba odio, sangre por matar a los cristianos, ahora le hable así a los cristianos? Miren cómo dice, fuimos tiernos entre vosotros, como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Saben qué es una nodriza? La que cuida a los niños, ¿verdad? Pues así está diciendo Pablo. Así hemos sido con la iglesia, tiernos, como si cuidásemos a nuestros propios hijos. ¿No ven el amor de Pablo ahí? Es decir, les digo la verdad, pero se la estoy diciendo con amor, con ternura. Me preocupo por vosotros, dice, por amor a vosotros. Miren qué palabras. Por amor a vosotros hubiéramos querido entregarnos nosotros mismos, entregar nuestra propia vida. No solo el evangelio, es decir, compartirles el evangelio, pero si hubiera sido necesario nuestra vida también. Y lo está diciendo con hechos. ¿No fue a la cárcel? ¿No andaba escapando y huyendo de todos los que le querían matar? Estaba hablando con causa. ¿Cuántos vamos a tomar ese ejemplo? Dice, sois testigos de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos. Amados, esto no solamente es para Pablo. Eso no solamente son características que deben tener Timoteo y Silas. No son características para un pastor, para un misionero. Son las características que debe tener todo hijo de Dios. Una conducta santa, una fe justa y un comportamiento irreprensible. Amén. ¿Somos imperfectos? Sí, pero nos esforzamos por andar rectamente delante de Dios. Amén. Dice, se quedaron solos por consolar a los hermanos. Fíjense, cuando están necesitando, están siendo perseguidos, les mandan a Timoteo para que vean cómo están los hermanos, si están creciendo, si están débiles, porque los hermanos también oían de la persecución que estaba sufriendo Pablo, pero prefirieron quedarse solos los dos y mandar a Timoteo. Eso habla de amor. Otro hecho, no, aquí necesitamos, allá ellos tienen un grupito, aquí nosotros somos 3, nos quedamos juntos. No, vete Timoteo, investiga cómo están los hermanos y diles que estamos bien, estamos con persecuciones, pero estamos bien, estamos firmes, estando con vosotros. Les predecíamos que íbamos a pasar tribulación como ha acontecido y como veis ahora. Es decir, no andaban vendiendo un evangelio barato, de prosperidad, como hoy se nos predica. Hoy, si no, todo te va a ir bien. Tú ven a Cristo y mira, tus problemas se te van a acabar. ¿Han oído eso? Pues Pablo está diciendo que no es verdad. Dice, les predecimos, se los dijimos con antelación, que iban a tener tribulaciones como está aconteciendo hoy. Jesucristo lo dijo primero, que en el mundo tendríamos aflicción, pero no nos dejó ahí la noticia, nos dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, yo doy la cara por vosotros. ¿Están viendo? Nos habla la verdad, nos dice las cosas como son, pero también nos da la confianza de que no estamos solos. Como dice el versículo 15 del Salmo 91, con Él estaré en la tribulación. Aquí lo vemos cumplido. Miren, desde el Salmo, ¿cuántos miles de años se escribió eso? Y lo estamos viendo ahora. Sí, tenemos tribulación, pero Cristo está con nosotros. No estamos solos. Y por último les da sus recomendaciones finales. No cabe duda que Pablo en esa epístola les dio todo. Les habló hasta de los muertos. No tengan preocupación por sus muertos. Ellos van a resucitar y los vamos a ver. Nos vamos a unir. Es decir, estaba contemplando cada área sentimental, moral, espiritual de cada uno de los miembros de las iglesias. Estaba considerando a todos porque le preocupaban. Esa es la carga que debemos de tener todos por la iglesia. Amén. No es de uno, tenemos que llevar la carga a todos. Dice,
aunque ya terminé con todo lo que les quería decir, ahora les doy las últimas recomendaciones. Dice en el capítulo 4, de la manera que aprendisteis de nosotros, es decir, ya vieron todo lo que pasó Timoteo, Silas y lo que pasé yo. Así como han aprendido de nosotros, os conviene también, fíjense lo que está, qué palabra está usando. No les ordeno, no les mando, dice, os conviene. ¿Qué dice? Nos conviene. Aprendan, os conviene a vosotros conduciros así, de esa manera, para agradar a Dios. Pero no solamente eso, porque ya lo reconoció Pablo, estaban actuando bien. Pero dice, pero les conviene conduciros así y que abundéis más y más. Es decir, si creían que están bien, qué bueno, vamos bien, pero no es suficiente, hay que abundar más, amén. Servimos, pero hay que abundar más. Tenemos fe, pero hay que abundar más. Tenemos tribulación y nos gozamos, pero hay que abundar más, no nos conformemos. Dice la palabra de Dios que hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra. Eso es hacer tesoros en los cielos, abundando más y más en acciones de gracias, creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor, abundando en amor, porque esta iglesia amaba a los hermanos, Pablo los felicita, vamos, un montón de veces, pero le dice todavía, quiero que abunden más y más. Quiero que abunden más y más, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que seáis santos, que os apartéis para Dios, no para el mundo. Mucha gente quiere saber cuál es la voluntad de Dios. Siempre oigo eso. Ay, es que yo quisiera saber la voluntad de Dios. Pues cada vez que te preguntes cuál será la voluntad de Dios, mira, te ahorré el trabajo. Vete a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Ahí está. La voluntad de Dios es vuestra santificación, amén. ¿Qué quiere decir santificación? No andar como anda el mundo, no ir con la corriente del mundo, sino apartarte para Dios, amén. Crecer cada día, ir crucificando tu carne, ir despojándote de esa vieja naturaleza. Eso es santificarte para Dios, entregarte entero para su servicio. Pero lo triste es que muchos no hacen caso de eso. Y mire la advertencia. El que desecha estas recomendaciones que Pablo le está dando, no desecha a hombres. Es decir, Pablo dice, a mí me da igual, no me quieren hacer caso, igual digo yo, no me quieren hacer caso, yo ya ahora sí como Pilatos, me lavo las manos, amados, ya os lo he dicho. Porque el que desecha esto, es decir, el que no quiere escuchar estas recomendaciones de parte de Dios, no desecha a hombres, sino ¿a quién? La palabra de Dios es la que nos dice esto. ¿Qué vas a hacer tú? ¿A imitar a la iglesia de Tesalónica, a los de Berea, imitar a Pablo, a Timoteo, a Silas, o lo vas a desechar? El que desecha esto, desecha a Dios. Reconoce la fe que tenía esta iglesia, el trabajo, la esperanza, el amor, pero les exhorta a abundar más y más. No debemos de quedarnos conformes, amados, debemos aspirar a más. Dice, vosotros sabéis, y con esto termina, vosotros sabéis que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Estaban hablando cuando iniciamos la reunión, y varias personas lo dijeron, estamos viendo que los tiempos se cumplen. ¿Lo están viendo? ¿O van a decir como aquellos que dicen en la epístola de Pedro, no, si todavía tarda, no tengan esto como tardanza? Dios no tiene un reloj cronológico como el tuyo y el mío. Él prometió que volverá y va a regresar. Y lo tremendo dice, vosotros sabéis que el día del Señor vendrá. ¿Ya lo saben ustedes? ¿Están preparados como las vírgenes con sus lámparas con aceite? Si no, amados, cargarla de una vez, antes que venga el novio y se queden afuera como las vírgenes. Pero dice otra cosa interesante. Vosotros, espero que eso nos digan a todos,
Ya vosotros sabéis que el día del Señor se acerca. Y vosotros no estáis en tinieblas, es decir, no estás ignorando, no son ignorantes. Espero que eso sea para nosotros también. No estáis en tinieblas para que el día os sorprenda. Amados, que Dios no nos sorprenda viniendo y que tú no estés preparado. Acuérdense, dijo que iba a ser como en los días de Noé. El arca se cerró. Dios fue quien cerró el arca, no fue Noé, fue Dios. Y Dios cuando diga, ahora va a ser el momento, y ojalá no te quedes fuera, porque ahí ya no te va a quedar nada que hacer. Es hoy el tiempo en el que tú tienes que poner atención a las amonestaciones del Señor. Por tanto, no durmamos como los demás. Hay muchos que están durmiendo, amados. Dicen, no, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Dice que los días de Noé se casaban, se daban en casamiento, tenían fiestas, comían. Pensaban que no iba a ser verdad. ¿Cuánto tiempo pasó Noé trabajando en esa arca? Con razón la gente se reía del pobre Noé. Decían, ¿qué va a venir? Mira cuánto tiempo lleva Noé. Así se ríen de ti, de mí. Ay, ¿para qué va a la iglesia? Mira, se podría ir a la feria. Venía yo yendo en el tren. Chicos que dicen, ¿cuántas horas hemos dormido? 4. Dice, ¿qué va? No hemos dormido ni una. Y venían alcoholizados, hasta me estaban mareando a mí. Porque piensan que la noche es larga o es corta según tu perspectiva. Ahora hay que gozar. Nunca sabes el día y la hora cuando Dios te va a llamar. No durmamos, no es tiempo de dormir. No durmamos como los demás. Los demás están dormidos, muertos espiritualmente. Dice, velemos y seamos sobrios. Es decir, estemos despiertos, cuerdos. Amén. Amados, tenemos mucho que aprender, mucho que imitar. No cabe duda que el Espíritu Santo de Dios, cuando entra a tu vida, es un combustible, es un fuego. Te da una marcha y te pone un turbo que no te das cuenta. Y puedes decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí el vivir es Cristo. Lo estaba diciendo y lo estaba viviendo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo dejaron medio muerto cuando lo golpearon. Lo encarcelaron no sé cuántas veces. Lo tuvieron que bajar en una canasta de la pared de la ciudad. Cuántas cosas no pasó, pero estaba respaldando con hechos sus palabras. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Amén. Pongámonos en pie y que el Señor nos ayude y nos dé su gracia. Cuando Pablo le dijo a la iglesia, no cabe duda de su elección. Es decir, no cabe duda que Dios les separó, que Dios les pensó y que ustedes accedieron al llamado de Dios. ¿Puede decir Dios lo mismo de nosotros? Qué bueno que estás aprovechando el que yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. Se nota que has sido elegido. ¿La gente puede decir eso de ti? Se nota que ese es de los elegidos. Ojalá que la gente pueda decir eso de ti y de mí. Ese seguro que es de los elegidos, porque se nota en su manera de vivir. Amén. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguirnos deleitando en tu palabra, Señor, creciendo en el conocimiento de la misma y conociéndote a ti también. Ayúdanos, Señor, a imitar a estos grandes hombres de la fe, a darnos cuenta que no hay nada que sea imposible para nosotros, Señor. Si te tenemos a ti, tenemos tu Espíritu Santo, lo tenemos todo, Señor, tenemos todo lo que necesitamos para poder ser hombres y mujeres que trastornen el mundo como estos varones tuyos, Señor. Levanta esa iglesia, Señor. Haz de esta iglesia un pueblo que te tema, que sea ejemplo en su fe, en su trabajo de amor y en una esperanza constante, no que sea a medias, no que cuando las pruebas vengan tiremos la toalla, sino que perseveremos aún en medio de la tribulación y que nos gocemos con un gozo abundante, porque sabemos que no estamos solos y que todo obra para bien. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Jesús. Amén.